Damas y caballeros, vamos a continuar entonces con nuestra próxima ponencia, es la número 39. Y desde los Andes nos vamos hacia el turismo sostenible, un tema que, bueno, ha sufrido muchísimo en estos últimos meses, podemos decir el último año casi, por la situación de pandemia que se vive a nivel mundial, para lo cual nos va a estar hablando el señor Fernando Vera Rebollar. Él es un profesional con 18 años de experiencia en el sector turístico, en organizaciones de cooperación, empresas privadas y el Estado peruano. Docente de la Maestría de Dirección de Empresas y Organizaciones Turísticas de la UTB en Cartagena de Indias, entre otras importantes casas de estudios. Tiene una experiencia internacional en Chile, Colombia, liderando y asesorando equipos de planificación y políticas públicas. Ha laborado en el grupo GEA, Mincetur y Bienvenida Perú. Ha sido consultor del PNUD, UNESCO, Minedu, Mincul y Mincetur. Realmente tiene una gran experiencia y nosotros estamos muy gustosos de contar con su presencia. Pero muy buenas tardes, señor Fernando Vera Rebollar. Muy buenas tardes, Paola. Gracias por el recibimiento y por la introducción. Yo feliz de estar aquí en esta sala virtual con todos los miembros del Colegio de Ingenieros del Perú que se han dado cita y seguramente también con el público en general que ha tenido a bien darle un poco de su tiempo a este interesantísimo conjunto de exposiciones dentro de este marco de, digamos, los paradigmas para una nueva era, que es algo que aplaudo y que me parece pertinente, además, en este tiempo en el que estamos entrando al bicentenario y que estamos replanteando un poco lo que debe ser el futuro del Perú, ¿no? Por supuesto. Si deseas compartir pantalla en este momento. Sí, sí, ¿Lo voy a puedes hacer? hacer una pequeña presentación muy sucinta. Me gustaría poder explayarme más, pero sé que el tiempo es enemigo en estos avatares entonces voy a hacer una presentación súper corta, muy puntual, para compartir con ustedes dos cosas. Primero es cómo está más o menos la situación del turismo en el Perú, en términos concretos y generales. Si bien es cierto, el tema sostenible es el que hoy día nos, nos llama, pero desde mi punto de vista, no hay otro camino que no sea la sostenibilidad de cualquier actividad en el país, ¿no? Entonces, digamos que hablar de turismo sostenible es el único camino que nosotros tenemos y que debemos, más bien nosotros, enfocarnos en hacer sostenible la actividad turística que poco a poco se ha ido mejorando, pero que todavía tiene grandes retos de cara al futuro. Entonces, hoy voy a presentarles un tema que tiene que ver más con una propuesta de visión del turismo a nivel de un sistema de gestión. Y en base a ese sistema de gestión les voy a contar un poco qué es lo que está pasando en el Perú y posteriormente voy a mostrarles algunas cosas que deberíamos enfocar y tomar en consideración para poder hacer un aporte desde todos los puntos de vista, porque el turismo no es más bien una actividad multidisciplinaria en la que se necesita el concurso de muchísimos profesionales. Una de las cosas que yo siempre digo, yo soy profesional en turismo y voy a compartirlo con ustedes, probablemente la mayoría de ustedes no lo sean o no estén vinculados a esto, y es que a nivel de la sociedad el turismo tiene una visión muy pequeña todavía, ¿no? Se sigue asociando al turismo con, por ejemplo, el extranjero, se sigue asociando al turismo con una actividad de repente muy superficial todavía, ¿no? Sin embargo, el turismo tiene una serie de principios y condiciones importantes que deberíamos tomar en consideración. En principio, el turismo es una actividad que vincula a un ciudadano que por estas cuestiones, digamos, nosotros tenemos dos tipos de ciudadanos, ¿no? El ciudadano temporal y el ciudadano permanente. El ciudadano permanente somos nosotros, los residentes en una ciudad, en un pueblo, en un país, etcétera. Y los ciudadanos temporales son estas personas que vienen de manera temporal para cumplir algún cometido dentro de esos
ciudadanos temporales, pues están los turistas. Y cuando nosotros vemos la cobertura de servicios que hace el Estado hacia los ciudadanos permanentes, o sea, nosotros como ciudadanos, vemos también que se omite este otro ciudadano que probablemente esté llegando al país, a los pueblos, a las ciudades, y que trae consigo, por un lado, el tema de los recursos económicos que los deja y los ayuda a dinamizar ese espacio, pero por otro lado también trae consumo, por ejemplo, de lo que son los propios servicios públicos, trae su propia carga ambiental, ¿no? Trae sus propios problemas. Entonces, tiene beneficios y tiene problemas, pero muchas veces nosotros en el camino, cuando hacemos el planteamiento de políticas públicas, nos olvidamos en términos concretos de este ciudadano temporal, que es el turista, el viajero, y lo visualizamos, claro, como alguien que trae divisas cuando se trata de gente que ingresa al Perú, o gente que descentraliza un poco la economía cuando se trata de viajeros peruanos dando la vuelta al Perú, pero nos quedamos ahí, ¿no? Y muchas veces se ve justamente al turismo y a la profesión inclusive como algo mucho más ligero de lo que realmente es, ¿no? El turismo tiene muchas virtudes, no solamente es una foto bonita, es también probablemente el vehículo de educación más innovador que puede existir, es un vehículo también para permitir la ruptura de los prejuicios, la conexión de las personas, la posibilidad de, digamos, ampliar el bagaje cultural de cada una de las personas, tanto de los anfitriones como de los visitantes. Es también una medida por la cual, un camino, una herramienta por la cual podamos ser solidarios entre compatriotas. Es una actividad que puede permitir salud emocional y también salud física, porque también a veces implica el hecho de tener actividad física. En fin, si les sigo hablando de los beneficios que pudiera tener el turismo y las vinculaciones que pudiera tener el turismo con ambiente, con salud, con no sé, con algunos otros sectores del Estado, con el MIDIS o con cualquier otro, podríamos estar hablando muchísimas horas. Lo que quiero hacer es más bien tener este prefacio antes de hacerles la exposición para tratar de sensibilizar sobre lo que realmente significa el turismo, más aún ustedes siendo miembros de un colegio de los más importantes, por no decir el más importante a nivel profesional en el Perú. Entonces, sí es importante que podamos tener una mirada mucho más amplia del turismo, tratar de hacer esa vinculación multisectorial, multidisciplinaria con el turismo, porque muchísima falta le hace la concurrencia y el compromiso de diferentes miradas, de diferentes apuestas, de diferentes aportes. Entonces, yo quería comenzar eso, eh, perdón, esta presentación con eso, ¿no? Tratar de decirles a ustedes que lo que se necesita es esa mirada múltiple, que tiene dimensiones distintas y que puede aportarle muchísimo al desarrollo del Perú, no solamente a nivel de la consecución de divisas, sino también hacer que el turismo sea una herramienta al servicio del desarrollo de las personas y de su felicidad. Eso es una cosa muy importante en este momento. Entonces, vamos a tomar en consideración que se trata de un ciudadano, que es un ciudadano temporal que estamos acogiendo, y eso mismo nos vuelca un reto, y es brindarle todos los servicios posibles a esa persona que viene a este lugar. Y más aún, si es que ese ciudadano temporal proviene de lugares donde la cobertura y la brecha, ¿no es cierto?, de servicios públicos se ha cerrado, ¿no? Y la cobertura es más amplia, porque sus paradigmas y sus estándares son mucho más altos. Entonces, cuando sucede que vienen estas personas, por ejemplo, al Perú, vamos a poner un caso, viene alguien de, no sé, de Finlandia, y viene al Perú, ¿no? El estándar que te traes aquí, y en el Perú encuentra cosas por aquí. Una cosa muy común que sucede en los hoteles cuando recibes a un extranjero
es que en los baños, ¿no? En los servicios higiénicos siempre dejan unas botellitas de agua mineral. Y esas botellitas de agua mineral les son, digamos, entregadas a los turistas para que puedan lavarse los dientes, para que puedan hacer, digamos, un tema de limpieza, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque a veces el agua, por más que tenga tratamientos, no está a los estándares que ellos tienen en sus lugares de origen. Y para evitar cualquier tipo de problema, pues normalmente se les deja esta agua embotellada, ¿no? Esa agua, al final, es pagada por el turista, ¿no? Y probablemente eso nos haga poco competitivos porque en otros lugares no existe ese sobrecosto. Y lo mismo va a pasar cuando tenemos las carreteras en mal estado. Probablemente alguien va a conseguir un vehículo con mejores condiciones que pueda entrar a esa carretera. Sin embargo, eso va a implicar que el costo del alquiler o la depreciación, el mantenimiento, etcétera, sea mayor. Y eso va a ir ocurriendo. Y eso nos va a hacer un país poco competitivo. Los países más competitivos en turismo son aquellos que están cerrando las brechas de atención de servicios a su propia población, a sus propios ciudadanos permanentes. Por lo tanto, esos países tienen capacidad de otorgar esa variedad de servicios públicos a los visitantes, o sea, a los ciudadanos temporales, ¿no? Obviamente, en ese orden de ideas, nosotros en Latinoamérica todavía estamos en una posición no tan ventajosa respecto, por ejemplo, a Europa, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Sin embargo, eso es una parte de lo que significa la competitividad, ¿no? No necesariamente es determinante para mandarnos al fracaso. No, hemos estado creciendo, hemos mejorado, sí. Sin embargo, eso tiene que ver mucho con los atributos que tiene nuestro país a nivel de experiencias. Pero nuestro país tiene un problema gravitante, digamos, y aquí paso ya a hacerles la exposición, en cuanto a lo que significa la geolocalización o la geoposición respecto a estos dos elementos que son fundamentales para entender un poco el turismo, que es la geografía y la demografía, ¿no? Eh, el Perú está en un lugar, digamos, que tiene mucha variedad a nivel geográfico, podríamos decir, ¿no es cierto?, que somos de los países más diversos, con mayores accidentes, con mayor posibilidad geomorfológica, etcétera, ¿no es cierto? Sin embargo, a nivel de geoposición referida en relación a la demografía, no necesariamente somos un país privilegiado, ¿no? Por eso es que a veces en el mundo se habla de millones de turistas y se hace una tabla de valoración de los países en cuanto a cuántos millones de turistas ha recibido un país. Y parece que ese fuera el indicador único de éxito y el indicador único de referencia a lo que significa el éxito, cuando en realidad no necesariamente sucede así. Les pongo los casos. Los países que más reciben turistas son España, Francia, Estados Unidos, China, India, Italia, ¿no? Turquía y México. De Latinoamérica, el único que recibe, digamos, más de 10 millones de turistas es México. El resto de países recibimos muchísimo menos, ¿no? O sea, México está recibiendo casi 40 millones de turistas año. O estaba, porque con el COVID todo ha bajado terriblemente. Pero digamos, hasta el año 19, todos recibían 80 millones, 60 millones, 50 millones. Y México, que estaba ahí en la pelea, en el 10º lugar del top 10, con más o menos unos 40 millones, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta dónde está la población mundial mayoritaria, nos vamos a dar cuenta que está en el vecindario de arriba. Y nosotros estamos en el vecindario de abajo, ¿no? Y por eso es que esas cifras de arribos y de turismo
eh, son engañosas a veces cuando tratamos de rankearnos y decir, oye, el Perú está muy abajo, mira, si el Perú es tan rico y tan diverso, etcétera, ¿por qué solamente recibimos 4 millones de turistas y México recibe 10 veces más, ¿no? Y es que probablemente el tema no sea el contenido, ni sea tampoco solamente la gestión del desarrollo del turismo, es también la geoposición y la aproximación a la demografía, a esos bolsones demográficos y los asentamientos que existen. Yo les muestro ahora el planisferio y un poco las luces que significan la población. Pero si hacemos este ejercicio en el propio país, vamos a darnos cuenta que Ica tiene aproximadamente casi 1 millón de visitantes locales o digamos nacionales en el año, menos, un poco menos, pero está aproximado por ahí porque tiene a Lima al costado, ¿no? Tiene buen contenido, obviamente, tiene ballestas, tiene Paracas, tiene Huacachina, tiene el Cañón de los Perdidos, tiene un montón de cosas lindas. Pero si yo agarro y cual tajada de torta levanto Ica y lo llevo donde está Huancavelica o donde está quizás Apurímac, inmediatamente esas cifras van a variar. Y no varían por el contenido, varían por la ubicación y la accesibilidad y la conectividad y una serie de detalles importantes. Entonces, la situación en el Perú se ha vivido un poco con distorsión eh, y sin saber con precisión cuánto es el mercado real, ¿no? Y cuál es la cifra de turistas que podríamos alcanzar en este tipo de relación geografía-demografía, ¿no? De la posición del Perú y la posibilidad de acceso a otros mercados. Y aquí, por ejemplo, hay que tomar en consideración algunas cuestiones. México tiene los 40 millones de turistas que les contaba aproximadamente, porque tiene al costado un país de cerca de 300 millones de habitantes, que es Estados Unidos, y porque tiene una serie de condiciones de conectividad altísimas, highways, aeropuertos, vuelos transfronterizos y una serie de condiciones. Entonces, claro, podrían decirte, oye, pero Perú también tiene un vecino que se llama Brasil y que tiene 200 y pico millones de habitantes. Sí, claro, pero resulta que nuestras ciudades y nuestra infraestructura mayor en términos de conectividad aérea, etcétera, está sobre la costa, ¿no? La costa peruana. Y ellos también tienen la mayor cantidad de población sobre la costa del Atlántico. Entonces, eh, por ejemplo, se habló mucho de la interoceánica y la posibilidad que tenía esto para el turismo en el Perú, y eso no terminó siendo cierto. ¿Por qué? Porque los grandes bolsones demográficos de donde salen los porcentajes de viajeros están sobre el otro lado del continente. Entonces, la interoceánica puede servir para trasladar carga, pero no necesariamente para el tránsito de personas. Y eso es una realidad. Entonces, aquí toca seguir explorando y hacer cada vez más científico, si vale el término, el, el hecho de hacer los cálculos suficientes de cuánto va a crecer el turismo en el Perú. Y eso es una deuda que yo siento que existe en este momento. Entonces, aquí no solamente es cuánto yo hago o qué tengo, sino también es dónde yo estoy ubicado. Cuando en la elección pasada ofrecían 10 millones de turistas, 7 millones de turistas, habían hasta ofrecimientos de llegar a 20 millones de turistas. Entonces uno se comenzaba a dar cuenta que esas propuestas políticas que después se iban a convertir en posiblemente cuestiones de gobierno estaban desenfocadas y estaban lejos de la realidad. Entonces, eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil. La estimación y el cálculo va más por el saber cuántas personas estarían dispuestas a venir al Perú una vez que tengan condiciones de acceso, de capacidad de gasto y de tiempo para poder ser un viaje concreto.
Entonces, yo creo que el ritmo de crecimiento que hemos tenido y la proyección que existía al 21 de llegar a los 5.5 millones, cosa que va a ser más complicada por la coyuntura que estamos viviendo y por el, digamos, el retroceso que ha significado todo esto. Pero ese nivel y ese alcance, pues, va a ser real. Yo creo que eso se va a alcanzar el 26 más o menos, ¿no? Porque vamos a tener que volver a crecer una vez que aparezca la vacuna y pase todo este asunto. Pero no vamos a llegar a los 7 o a los 10 que ofrecían. Y eso hay que ver, porque es importante ver que crezca el número de viajeros, pero también que eso referencie un poco el crecimiento del número de empresarios y de las posibilidades, porque si no va a haber un proceso de canibalización a la interna que en esta condición de pandemia ya ha estado sucediendo previo a la pandemia por un tema de informalidad y que probablemente se siga suscitando. Bueno, entonces, ¿cómo estamos en términos de turismo? Yo les voy a mostrar acá un sistema de gestión de turismo que son básicamente 8 temas que tienen subtemas, que son bajo los cuales yo evalúo un poco la situación de la gestión del turismo en algún lugar. En este caso lo voy a aplicar a todo el Perú, y tiene que ver con la capacidad institucional, o sea, la institucionalidad, la demanda, la oferta, el territorio, y tiene 4 otros elementos que son los pilares de competitividad y sostenibilidad sobre la base de estos pilares fundamentales que les he comentado, que son la inclusión, la seguridad, la facilitación y la calidad, ¿no? Digamos que el turismo sucede porque existe demanda y oferta sobre un territorio y en ese territorio hay una supuesta administración e institucionalidad que no muchas veces funciona a nivel del turismo. Digamos que en términos de institucionalidad, el Perú tiene un problema muy grande, porque la parte pública tiene una estructura de inversión inversa a la realidad de la estructura y el peso institucional a nivel de gobiernos locales, regionales y nacionales. El gobierno nacional, más o menos, en turismo, ha estado invirtiendo al año 250 millones de soles. Estos 250 millones de soles han servido para financiar el funcionamiento del Viceministerio de Turismo, que es el ente rector de la actividad turística, para financiar los proyectos de inversión pública que por turismo, el Senfotur, que es parte del ministerio, y aparte de ser una escuela de formación profesional, también hace servicio de capacitación para prestadores de servicio turístico en el Perú. Y PROMPERÚ, que es, digamos, la agencia peruana de promoción turística. Toda esta plata que es invertida en turismo proviene en gran medida, sobre todo para lo de Copesco y lo de PROMPERÚ, de un impuesto que se establece a los pasajes aéreos que nosotros compramos para salir del Perú, ¿cierto? Los peruanos que viajan al extranjero pagan un pasaje y en ese pasaje está un impuesto de $15 que se va a este fondo de promoción y desarrollo que tiene una ley. Este año, el año 21, nos vamos a quedar desfinanciados porque no hemos tenido actividad aerocomercial en el Perú y va a ser un año súper difícil porque esa reducción eh, no le va a permitir cubrir algunas cosas que estaba acostumbrado a cubrir, aun cuando ya existía déficit, porque más o menos, por lo menos deberíamos estar necesitando el doble de inversión para poder tener una actividad mucho mejor supervisada, normada y con mejor infraestructura. Pero si ya teníamos la mitad, ahora vamos a tener muchísimo menos y eso es un problema. Pero a esto se le suma otro problema. Y es que la mayor cantidad de inversión en turismo
en términos sobre todo de proyectos de inversión pública, proviene del gobierno nacional. Los gobiernos locales casi nada invierten en turismo. Y cuando vemos el gasto corriente, pues es aún menor. Entonces estamos hablando que si es que el gobierno nacional tiene 250 millones, los gobiernos locales, el total de 2000 y pico gobiernos locales que existen entre provinciales y distritales, digamos, no todos son turísticos obviamente, pero aún así aplicando la mitad, eh, estamos hablando de 60, 80 millones de soles al año, en total, entre todos. Entonces es casi nada, es menos de 100,000 soles por municipio, probablemente, de inversión en turismo. Y eso, si uno mira, inclusive los lugares más visitados, el Valle Sagrado de los Incas, la costa norte, etcétera, y uno mira las unidades de turismo que existen en las municipalidades, se van a dar cuenta que no tenemos capacidad real desde el Estado para poder ser los rectores y los promotores del desarrollo turístico en el Perú. Y a nivel de los gobiernos regionales pasa exactamente lo mismo. Yo he estado trabajando en los últimos tiempos haciendo planificación en términos de regiones y me he encontrado con situaciones críticas, como por ejemplo en el caso de La Libertad, donde el presupuesto operativo de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo y Artesanía era 52,000 soles para todo el año, para cubrir artesanía, turismo y comercio exterior. Básicamente a turismo le otorgaban 12,000 soles de presupuesto operativo. Y con 12,000 soles, pues señores, no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, esa es un poco la situación institucional desde el lado público, ¿no? Pero si vemos desde el lado privado, también hay un tema de representatividad del sector privado, de formalidad en esta representatividad y una serie de otros aspectos que al final no coadyuva a que exista, por ejemplo, una agenda que el sector privado le ponga al sector público y ayude a que se subsanen todas estas debilidades y que, por ejemplo, los políticos y los tomadores de decisiones puedan, por lo menos, darle un poco de recursos para mejorar al sector público, ¿no? ¿Por qué? Porque el sector privado tampoco tiene esa visión. Entonces ahí están todavía muy endebles, es muy. Entonces esa parte institucional es complicada. Y cuando le pedimos además que exista una acción público-privada, colegiada, es una posibilidad de mucho entusiasmo, pero sin muchas armas. ¿Por qué? Porque no existe marco normativo, porque todo se convierte en buenas intenciones, porque no viene acompañado de presupuesto y porque básicamente estas iniciativas mueren muy pronto y después se reavivan de tiempo en tiempo, ¿no? Entonces, hay una debilidad institucional respecto al turismo muy grande, ¿no? Comenzando inclusive del propio gobierno nacional. En términos de demanda, nosotros seguimos teniendo cifras muy bajas. Tenemos 4 millones aproximadamente de extranjeros, pero una gran porción de estos extranjeros son los chilenos que ingresan por la frontera sur. Y básicamente, estas personas, si bien es cierto, son consideradas turistas, vienen no necesariamente siempre por un tema de turismo, ¿no? Perdón. Uy, acá está. Se me dio la cámara y no sé por qué. Entonces, no siempre, digamos, los turistas, los chilenos vienen por turismo propiamente. ¿Hacen y realizan actividades vinculadas al turismo? Claro que sí. Pero, por ejemplo, suelen venir a comprar, porque su moneda es mucho más fuerte que la nuestra, entonces vienen a comprar ciertas cuestiones, vienen a ver tratamientos odontológicos, a cirugías estéticas, vienen a temas de casinos y juegos, y entre otras cosas. Sin embargo, a veces se dice, no, los turistas chilenos vienen a comer. No, obviamente comen, pero vienen por otras razones fundamentales que no nos puede distraer ni confundir, ¿no?
Entonces ahí hay que tomar en consideración eso. Pero la demanda, como les digo, tenemos 4 millones de extranjeros, chilenos, norteamericanos, casi como 400,000 al año. Y después está todo porcionado en diferentes nacionalidades, etcétera, ¿no? Una creciente de los últimos años ha sido este, la gente que viene de Colombia, la gente que viene de Argentina, básicamente nuestros vecinos, excepto Brasil, que no ha tenido un gran despegue, y es porque venir al Perú es muchísimo más caro que ir a otros lugares desde allá. Y es mucho más complicado porque siempre los vuelos directos no siempre tienen las frecuencias adecuadas, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos 200 millones al costado, 200 y pico millones al costado, pero recibimos menos de 100,000 personas del Brasil, ¿no? Y eso en verdad no contribuye. Entonces, eso está en demanda, estamos así, y por otro lado, no le habíamos hecho caso, no le habíamos hecho caso, y de hecho la visión del turismo no venía por ese lado, a todo lo que significa el turismo interno, ¿no? Y no solamente el turismo interno, que en su mayoría proviene de Lima y dispersa recursos y flujos en todo el Perú, sino también al turismo interno de nuestras propias regiones. Hoy día, con el COVID, se ha volteado todo. Hoy día, el más importante de los turistas para todos en el sector, en estos últimos meses y con un cálculo hasta julio del próximo año por lo menos, va a ser el turismo interno, ¿no? Y ese que inclusive no entraría dentro de la definición de turista, pero sí ese que descubre su propia ciudad. O sea, nosotros, por ejemplo, los que vivan en Lima, ir a conocer el centro histórico de Lima va a ser una experiencia que va a dinamizar la economía en el centro de Lima. Y así les va a pasar a todos en Arequipa, en Cajamarca, en Ayacucho, en todos aquellos espacios en los que los propios ciudadanos comienzan a descubrir su espacio. Entonces la demanda es muy diversa, hay que verlo desde lo local, lo regional, lo interregional, lo intrarregional, ¿no? Después está ya el tema receptivo, ¿no? El receptivo de vecinos transfronterizos, el receptivo de continental, el receptivo transcontinental. O sea, esas cuestiones son claves de ver, ¿no? Por otro lado está la oferta. Nosotros hemos tenido una oferta muy estacionada, mucho tiempo en el tema arqueológico y cultural, pero en los últimos años lo que ha ido evolucionando bastante bien es el tema de aventura, las experiencias de naturaleza, básicamente, complementando algunas de cultura que han ido desarrollando innovaciones, ¿no? Digamos que la oferta del turismo en el Perú ha ido creciendo, ha ido mejorando, es todavía insuficiente, sobre todo en cuanto a actividades, no así en servicios creo que estamos más o menos bien, o por lo menos con lo suficiente para seguir atendiendo a la creciente demanda que teníamos. Sin embargo, en actividades sí hay un déficit importante que hay que trabajar para poder abastecer a los espacios turísticos. Aquí en oferta siempre ha habido un, un norte puesto en todas las herramientas de gestión, que es la diversificación de la oferta peruana. Sin embargo, la diversificación hay que tomarla en consideración en dos acepciones. La primera es la diversificación de espacios. Vale decir, hay mucha queja y dicen, solo es Cusco. ¿Por qué no otros lugares? Y lo que hay que hacer es una valoración real de si los otros lugares tienen esos valores de destino turístico, tanto en contenido como en ubicación, como en todo lo que son los servicios, para poder realmente ser sustituido por algún otro espacio del Perú. Bajo mi punto de vista y opinión, eso no es verdad. No va a poder suceder. El Cusco tiene un valor superlativo, no solamente por Machu Picchu, sino por una serie de otras condiciones. Sin embargo, eso no quita que en otros lugares sí se pueda desarrollar espacios altamente competitivos que sean complementarios al Cusco o que sean alternativos al Cusco, pero para ciertos segmentos de mercado probablemente mucho más internos o probablemente más continentales, ¿no? Entonces, digamos que la oferta turística tiene que crecer, pero tiene que crecer más en la segunda acepción que no les he dicho todavía, que es la de
diversificar los destinos. Quiere decir que en vez de tratar de tener más lugares, tengamos lugares con más posibilidades y más oferta. Y no solamente que sea más oferta de servicios, de alojamiento, alimentación, sino más bien que tenga más oferta de actividades turísticas vinculadas a diferentes vertientes de consumo. Y por otro lado, está el tema territorial, ¿no? El tema territorial, que el territorio es donde sucede el turismo y es, digamos, el espacio principal sobre el cual nosotros deberíamos tomar acción. Y ese territorio que está lleno de urbes y está lleno de problemas y está lleno también de recursos y atractivos, que son los que mostramos al mundo, le falta un ordenamiento. Hoy día digamos que el tema del ordenamiento de la actividad turística propiamente es uno de los principales problemas que tenemos. Y basta salir acá a Canta, a la zona de Obrajillo, para que ustedes se den cuenta que en 2 km² se puede encontrar caballos, motocares, camionetas, buses, combis, personas caminando, restaurantes, y cuando uno mira alrededor hacia la zona de San Miguel mismo, el mirador de San Miguel, o lo comienza a mirar hacia Huaros, Huacos o zonas aledañas, no existe nada. Es como si todo tuviera concentración en el puente de Obrajillo y como si todo sucediera ahí. Y eso viene sucediendo hace 20 años y sigue sucediendo de la misma forma. Esa parte de acondicionar el territorio, darle, digamos, la pertinencia y las condiciones para poder ser visitado, para poder ser aprovechado, es algo que todavía no estamos haciendo. Y esto pasa aquí en Canta, pasa en el Valle Sagrado, en el Cusco y pasa en muchos lugares, ¿no? No sé si ustedes saben, pero ya, por ejemplo, la actividad de canotaje en el río Vilcanota, en la zona de Urubamba, no se da hace algún tiempo. ¿Por qué? Porque lamentablemente el río tiene contaminación y tiene vertederos de aguas de todas las poblaciones que han ido creciendo de manera muy rápida en los últimos 10 años. Y ahora si uno quiere hacer canotaje un poco en Cusco, se tiene que ir hacia lo que llamamos el Valle Sur, ¿no es cierto? Está más arriba de Urcos, como yendo hacia Puno. Probablemente en esa zona todavía se puede hacer, pero en el Valle Sagrado es muy complicado. Y así vamos a ver muchísimos casos. Y aquí también en el tema de territorio vamos a ver la pérdida de valores que tienen que ver con la estética y con el valor patrimonial de las urbes, de los pueblos, de la sustitución de las construcciones tradicionales por construcciones que de repente le quitan ese valor estético que podría sumarle al turismo. Entonces hay una serie de condiciones en el tema territorial asociados a temas de tierra, agua, y cosas visuales que se han ido perdiendo también. Entonces ahí hay mucho trabajo que hacer en todos los lugares importantes del Perú, ¿no? Por ponerles un ejemplo, en Máncora, la mayoría de las empresas turísticas no son formales porque no tienen título de propiedad, ¿no? Y ese es un tema que al final nos juega en competitividad. Por ahí también hay un tema de déficit de agua, hay conflictos, y una serie de condiciones que no nos permiten, eh, digamos, tener mejores posibilidades para tener mejores experiencias turísticas. Entonces, el tema territorial es muy importante y tampoco estamos, digamos, como en todo el resto de sectores en el Perú, tampoco es que estemos
alejados de la informalidad, del tráfico y de una serie de condiciones importantes que debemos resolver. Entonces, digamos, esos cuatro elementos son importantes y básicos. Sobre eso hay un trabajo sobre el tema de seguridad. La seguridad, entendida en el turismo, siempre ha sido como el tema del orden público, ¿no? De la seguridad ciudadana. Y se han avanzado algunas cosas, como por ejemplo poner patrulleros en ciertos corredores viales para proteger al turista. Cualquiera que sale del aeropuerto Jorge Chávez y viene hacia Miraflores, San Isidro, va a ver que existen 3 o 4 patrulleros estacionados de manera, digamos, secuencia que le brindan servicios al visitante. Sin embargo, si hablamos de seguridad en términos de salud, y la pandemia lo ha demostrado, no tenemos las condiciones. La posta médica del Tingo, al frente de Cuela, desde donde uno sale en el teleférico, tiene solamente un médico en horas de la mañana, ¿no? Y sí, es un médico y hay una enfermera, me parece, ¿no? Y solamente es en horas de la mañana, hasta el mediodía, que hacen turno y tal. Y si uno va a mirar todos los pueblos que reciben turistas, etcétera, se van a dar cuenta que la atención a la propia población es básica y deficiente, entonces por ende también a los turistas. Entonces la seguridad en términos de sanitarios y de atención a la salud, pues tampoco son buenos. Si uno ve... Señor, Sí, señor Vera, restan 5 minutos. sí, ok. Entonces, aquí hay una serie de condiciones en las que estamos, digamos, todavía con muchas deficiencias. La calidad también se trabaja a nivel de las empresas, pero no de los lugares. La facilitación y la conectividad, en términos de, por ejemplo, el tema aéreo es todavía débil. Y la inclusión social y económica, pues no se ha dado. No van a haber muchos destinos que, por ejemplo, reciban personas con discapacidad y les den todas las condiciones suficientes como para tener un disfrute al mismo nivel de una persona que no tiene esa condición, ¿no? Y esto pasa básicamente porque nosotros, dentro de las 4 Is del desarrollo, nos hemos fijado más en invertir, pero esa inversión no ha venido con investigación, no ha venido con innovación y no ha logrado institucionalización. Entonces, aquí hay una cuestión de inversión de dinero y miren estas realidades que yo les voy a mostrar. Esta es plata invertida por el Estado peruano a través del gobierno nacional, por el Plan Copesco Nacional, que tiene esta condición hoy. Muy poco pertinente, muy poco funcional, y que no ha tenido el suficiente, digamos, nivel de compromiso local también en su entrega, en su operación y mantenimiento. Yo lo traigo hoy a ustedes porque ustedes son la autoridad en términos de construcción, en términos de, bueno, no, digamos, hay varios capítulos y varias disciplinas y especialidades, pero en términos concretos, digamos, esto es lo que está sucediendo en infraestructura turística. Y déjeme decirle que podría poner 50, 100 o 150 fotografías de todo el Perú y más o menos está sucediendo esto. Entonces, hay algo que no está funcionando bien y eso es el trabajo multidisciplinario, el trabajo que permita tener mejor infraestructura, mucho más funcional y que tenga una rentabilidad mayor, ¿no? Y básicamente, ¿qué nos falta para tener un tema de política de Estado del sector turismo en el Perú? El tema de planificación se ha avanzado. Tenemos 17 planes regionales de turismo en el Perú. Faltan simplemente 8 para completar los 25. Hay un marco normativo, sí, que todavía es deficiente, que hay que seguir trabajándolo. Presupuesto y recursos, ya les expliqué que hay un tema bajo todavía en esto. La gobernanza, que para mí es el punto fundamental, que todavía no se ha construido un sistema de gobernanza suficiente, y la institucionalidad, que también sigue siendo baja y deficiente. Y por otro lado, desde los otros sectores, el sector transportes, ambiente, vivienda, etcétera, lo que necesita el sector turismo es básicamente que se tome en cuenta, que se le tome en cuenta en los planes, poder incidir en la toma de decisiones de los otros sectores, asignar recursos para proyectos que le sirvan al turismo, que no necesariamente sean de turismo, pero que le sirvan al turismo. Y por otro lado está también la necesidad de poder entender el turismo, ¿no? Y que exista un compromiso intergubernamental real, que no solamente se espere la plata del gobierno nacional, sino que también sea. ¿Qué debemos hacer? Poner en positivo todo esto, hacer un entrelazado de este sistema
y que se aplique a cada uno de los espacios turísticos, desde el más pequeñito hasta un sistema nacional. Para esto se necesita la concurrencia de todos los especialistas de diferentes campos del quehacer profesional y disciplinario para que se pueda construir este modelo. Creo que existen grandes posibilidades de trabajo también para muchos profesionales de otras especialidades muy aparte del turismo, pero necesitamos visualizar otro tipo de modelo de desarrollo masivo y necesitamos enfocar y posicionar esto que es investigar, innovar, invertir e institucionalizar. Gracias por el tiempo. Espero que les haya servido un poco para poder tener un poco de acercamiento con el sector turismo. Voy a tratar de poner mi cámara, que algo ha pasado que no me está permitiendo. Muchísimas gracias, Fernando. Realmente muy interesante esta visión que nos has brindado, muy general y a su vez también específica de todos los detalles por los que hay que trabajar en el sector turismo y más aún ante esta situación de pandemia, ¿no es cierto? Cambiar la mirada para un turismo interno y hasta julio, ¿no? De algún modo lo que se avisora, hay que ver cómo funciona el verano, ¿no es cierto? Y cómo Sí, sigue todo. solo una cosita final que creo que es muy importante y no quiero dejar pasar, es que nosotros somos un país que no tiene cultura de viaje, ¿ya? Si bien es cierto, en los últimos años cada vez más nos gusta viajar, pero es más una predisposición, pero no hay un proceso formativo y de información que nos permita ser mejores viajeros, que nos permita planear mejor, que nos permita entender mejor el hecho del viaje. O sea, viajar con los hijos versus tener un fin de semana en un centro comercial, probablemente tenga ventajas, solo que esas ventajas no las estamos visualizando. Entonces, creo que toca crear eso que se llama cultura de viaje y que lo hemos perdido y que no lo hemos tenido y porque hemos tenido un vacío por el tema del terrorismo en el que nos hemos refugiado en casa y después las generaciones posteriores que ya no han vivido esa época, digamos, han comenzado a viajar, pero han viajado porque se daba la dinámica. El Estado no ha acompañado creando esas condiciones para tener cultura de viaje y eso es importante en este momento. Muy buena reflexión final, Fernando. Muchísimas gracias y bueno, Gracias. deseando que el turismo, más allá de todos los avatares que tiene por delante, porque son bastantes las deficiencias que nos has comentado y el trabajo por realizar, ojalá que mejore pronto, porque sabemos que ha sido uno de los sectores más golpeados en esta pandemia. Totalmente. Muchas gracias. Listo, gracias a ustedes. Muy buenas tardes.